¿Qué es crear y cuál es el fundamento esencial de la creatividad? Hay quienes piensan que la creación se establece de manera espontánea, es decir, sin un causal, sin un origen, sin una pretensión, sin un sujeto que propone o que proyecta o que pretende algo con ello. Podríamos definir este grupo como un grupo subjetivista. Y hay personas que lógicamente dicen que toda causa es a su efecto y todo efecto existe contenido en esa causa originaria y que todo objeto va a ser pretendido o propuesto por algún sujeto que inicia el proceso de la creación. Luego vamos a hablar de ese proceso, esa estructura base de la creatividad o esa estructura base de la creación, definiendo a quienes defienden este postulado como postulado objetivista. El subjetivismo y el objetivismo han estado presentes a lo largo de la historia. Esta dupla de aspectos subjetivos y objetivos tiene su origen. Al principio pensaban que el objeto en sí valía por lo que era y la obra de arte era algo que era imposible de mejorar. Luego el valor objetivo de esa obra radica en la calidad que tiene y esa calidad es visible, es notoria, es objetiva y por lo tanto la defensa de que el valor en el arte residía en la obra de arte es la que nos explican los objetivistas. Ahora los subjetivistas parten diciendo que, bueno, ¿de qué sirve la calidad del producto si no hay un apreciador que lo aprecie? Luego, el aprecio es algo subjetivo. Yo puedo apreciarlo mucho, puedo apreciarlo poco, puedo despreciarlo. Pero eso es subjetivo, depende del sujeto que observa ese objeto. Luego, por un lado, hubo la tendencia a pensar que los valores del arte se desprendían de aspectos subjetivos, de la apreciación, y por el otro lado hubo la tendencia a pensar que el valor del arte se desprendía de la calidad del cuadro, de aspectos objetivos. Esa es la realidad de estas dos tendencias, del subjetivismo y del objetivismo. Un aspecto a considerar en la creación artística es que no existe propuesta que no haya sido previamente pretendida. Otro aspecto es que la casualidad admitida como origen de la creación deja de ser casual para convertirse en el origen de lo creado. Me explico, si yo quiero pintar un cuadro de una forma espontánea y me pongo a pintar tirando la pintura sobre la tela, no puedo decir que el origen de ese cuadro es la espontaneidad. El origen de ese cuadro soy yo. No es que el origen sea al azar, casual o simplemente aleatorio, no. Es un origen pretendido. Yo no quiero regirme por ciertas reglas y dejo las reglas a un lado y me pongo a investigar qué es lo que pasa lanzando la pintura, pero el cuadro no se hace de forma espontánea, es el autor, el originario de ese cuadro. Una cosa es que el proceso sea espontáneo y otra cosa es que el origen sea espontáneo. Decimos que la creatividad es una sucesión consecutiva de aspectos pretendidos. Esto implica que la creación es un ejercicio derivado de la libertad, y libertad es la capacidad de optar por la alternativa válida para todo. Hay quienes todavía defienden ese postulado de que la creación no tiene origen, que la creación es al azar, que es casual, que es espontánea, que no tiene un autor, es decir, que esa causa que origina cualquier proceso o cualquier desarrollo no existe, que surge por sí sola. Y yo me pregunto, ¿qué de la creación observan ellos que surja por sí solo? ¿Qué aspecto, qué semilla, qué animal, qué especie, qué espécimen surge por casualidad, al azar, de una forma espontánea y por sí solo? Habría que preguntar a la avispa del higo si fue el higo primero donde pudo depositarse esa larva o fue la larva primero la que polinizó el higo. Pero parece ser que esas cosas no son tan independientes, ni tan por azar, ni tan espontáneas unas de las otras. En el arte no ocurre eso. Yo no veo ningún cuadro que se haga por sí solo, ninguna escultura que se haga por sí solo. Parece ridículo estar hablando de ello. ¿Por qué? Porque no tiene sentido. Todo lo creado se origina en un creador y en un creador que pretende aquello que está creando. Es decir, fijaos que lo que inicia el proceso de la creación no es ni siquiera el creador. El inicio de la creación es un valor pretendido. Lo que me motiva a crear es la expectación a disfrutar de un bien, la expectación a disfrutar de algo bien hecho, de una obra de arte, de algo de calidad, comunicación o armonía, y esa expectación a disfrutar de un beneficio es un valor
es un beneficio, es un bien, algo que me haga sentir digno de ser autor de esa obra. Eso esperado es lo que motiva el inicio de la creación. Por eso que decimos que la necesidad se origina en la expectación a disfrutar, en la expectación al beneficio, en la expectación a ser satisfecha. Lo que inicia el proceso de la creación es el valor que espera conseguir aquel autor que transforma una serie de objetos, una serie de recursos en aquel beneficio, aquel bienestar, aquel gozo que espera ser satisfecho a la hora de lograr esa obra de arte. En realidad, el autor es un intermediario entre el valor esperado y el valor satisfecho. Luego, la inyección inicial de la creatividad no es ni más ni menos que esperar un bien. Cuando uno empieza a dibujar, quiere que ese dibujo esté proporcionado, quiere que ese dibujo esté entonado, quiere que ese dibujo esté bien. Eso es lo que espera. Cuando estás pintando lo mismo, quieres que el cuadro esté bien. ¿Y qué pasa cuando no está bien? Uno rechaza eso que no está bien y trata de ajustarlo, lo va corrigiendo. Es decir, la motivación inicial de la creación es la expectación a disfrutar de un bien. Esta frase es digna de estudio porque toda propuesta ha sido previamente pretendida. Si toda propuesta ha sido previamente pretendida, ¿cuál es el origen de la creación? Y si toda propuesta ha sido previamente pretendida, ¿cuál es la finalidad de la creación? ¿Cuál es el fin de lo creado? ¿Cuál es el propósito, el sentido de aquello que creamos? Analizándolo en profundidad nos damos cuenta de que tanto el inicio como la finalidad de lo que creamos es el valor. Nosotros creamos por valor y hacemos que eso que estamos creando logre esa conquista del valor, porque ese valor es el que nos produce la satisfacción, el convencimiento, el bienestar de haberlo conseguido, que es el origen. Luego, tanto el origen como la finalidad de la creación son lo mismo, son el valor. Todo lo que hacemos ha sido previamente considerado necesario. Ahora, cuando buscamos cuál es la definición del término o la significación del término necesidad, es bastante difícil encontrar una respuesta satisfactoria. Yo acabo de ver aquí en Wikipedia que nos pone que la necesidad es algo necesario. Bueno, si eso nos convence, a mí no me convence. Lo que veo es que la necesidad contiene en sí dos aspectos importantes. Por un lado, la pretensión de conquistar eso necesario y por otro lado, ser satisfecha. Es decir, la necesidad exige ser satisfecha mediante el proceso de desarrollo o del proceso de consecución de aquello que considera necesario. Esos dos aspectos que existen contenidos en la necesidad son el motor del diario vivir. Nosotros constantemente, desde que nos levantamos por la mañana hasta que nos acostamos por la noche, estamos constantemente buscando la satisfacción de aquello que consideramos necesario. Luego, la necesidad impulsa a la creación de aquello que nos beneficia o satisface esa necesidad. Luego, el valor es el inicio de la necesidad y es la finalidad también de la necesidad. Si consideramos que la creación es precisamente eso, es un crear algo para disfrutarlo, podemos darnos cuenta de que en el fondo lo que estamos haciendo al inicio es lo mismo que hacemos al terminar. Es esa idea transformarla en imagen, pero que esa imagen nos beneficie, o sea consecutiva, o sea consecuente, o sea similar o coincida con la idea. Y al coincidir con la idea nosotros decimos que eso está bien, que eso nos satisface o que eso nos convence. Luego, el motor de toda la creación es el valor. Por eso que debemos entenderlo y comprenderlo en su totalidad. ¿Qué es el valor? ¿Cuáles son los valores absolutos? ¿Cuáles son los valores diferentes en intensidad? Porque no hay valores relativos, hay apreciaciones distintas en un apreciador y en otro, pero la complacencia de aquello que aprecias es constante en aquello apreciado y la displacencia en aquello que desprecias es constante en todo lo despreciado. Pero la necesidad contiene en sí un por y un para, además. La necesidad existe por algo y existe para algo. Ese por algo no está inserto en la misma necesidad, es decir, es algo previo a la necesidad. A la hora de crear, nosotros usamos el mismo potencial, el potencial energético de tener ese tipo de intencionalidad. Quiero pintar un cuadro, o hacer una escultura, o hacer un dibujo. Ahí tenemos la intención
y una intención selectiva, porque en lugar de hacer el dibujo de una manera lo voy a hacer de esta manera, o en lugar de hacer la escultura de este material lo voy a hacer del otro material. Hay una selección en la distribución de los materiales y hay un poder, hay una fuerza de voluntad, hay un poder físico que me lleva o que me permite transformar esa idea en imagen. Ahora, esa imagen no existe físicamente. No existe físicamente. Esa imagen estaba en mi idea. Es decir, la idea y la imagen eran consecutivas, estaban ahí, estaban enlazadas. No puedo decir que tuve una idea. ¿Y qué imagen tiene esa idea? No lo sé, tengo una idea nada más. Pero bueno, esa idea, si es una idea lectiva, si es una idea propositiva, si es una idea de algún tipo de aspecto morfológico, tú ya lo tienes en imagen dentro de esa idea. Es decir, idea e imagen son consecutivas, están ahí las dos juntas, son indivorciables, no puedes separar la imagen de la idea. Del mismo modo no puedes separar la intencionalidad o la pretensión de la necesidad de esa expectación a disfrutar y a satisfacer esa necesidad. La necesidad espera ser satisfecha y el inicio de esa expectativa es la fuerza intencional, selectivo y poderosa que conquista ese valor, que le satisface a esa necesidad. Y en esa conquista nosotros utilizamos fuerza. Fuerza y energía son también indivorciables. La energía sabemos que tiene intencionalidad, selectividad y poder para poder lograr esa imagen que pretendo, y la fuerza contiene en sí presión, contiene intensidad y contiene potencia también para poderlo realizar. Es decir, cuando comprendemos la estructura de la creación en su totalidad, cuando sabemos que existen 4 posiciones, causa y consecuencia, sujeto, objeto, existe una verticalidad, una horizontalidad en aquello que estamos pretendiendo, y el centro de esa verticalidad y esa horizontalidad es el disfrutar del beneficio, disfrutar de un bien es un bien, ese es el centro, un bien. Y ese bien puede ser emocional, puede ser el sentimiento de plenitud, puede ser intelectual, el convencimiento, o puede ser motivacional y puede ser un bienestar. Pero ese bien es el motor de la creación. Si le quitamos ese bien a la expectación, no podemos realizar absolutamente nada. Luego tenemos que tener bien claro esto, el fundamento del valor, de qué se compone el valor, cuál es la estructura de la creatividad, de qué forma se crean las cosas, y eso aplicarlo también al resto de las cosas que están a nuestro alrededor. Es decir, no hay nada que se cree por casualidad, por azar, por algún tipo de misterio. Aquello que es misterioso no es científico. Aquello que es milagroso no es científico. Aquello que es suerte no es científico. Ese tipo de cosas son simplemente adjetivos que nosotros le ponemos a aquello que no comprendemos. Y la ciencia no se basa en lo que no comprende. La ciencia se basa en aquello que es demostrable, que es demostrativo, aquello que comprende.